Pues buenos días, gracias a todos por estar aquí. Estamos sumamente contentes de este cuarto día, ¿verdad? Hemos tenido 4 días bien chéveres, días con mucha información. Hemos tenido a personas viniendo poco a poco. Thank you for being here. Gracias por estar aquí. Quiero agradecerles a todos que han llegado todos los 4 días o algunos de los días que han participado. Queremos, ¿verdad? Como siempre, hacer un poco de información básica, ¿verdad? Sobre el día de hoy. Tenemos varios recordatorios para todo el mundo. We have a few reminders for everybody. Tenemos la interpretación simultánea que está facilitada por Colectivo Bavilla. Tenemos hoy a Patria Cristóbal. Gracias, excelente trabajo. We have today, as with the rest of the days, Colectivo Bavilla. Hoy, al igual que el resto del tiempo, tenemos el Colectivo Bavilla ofreciendo interpretación simultánea. Gracias a Patria Cristóbal por estar aquí en su último día. Para setearte, por favor, en Zoom, en la parte de abajo, puedes ver un globo terráqueo que dice interpretación. Si deseas escuchar y hablar en español, por favor, presione español o Spanish. If you want to speak or listen in English. Si quieres escuchar o hablar en inglés, por favor, presiona inglés. Como 20% del audio original, no pongas en silencio ese audio original, pero si solamente prefieres escuchar la interpretación, puedes poner en silencio la interpretación. If you wish to hear the interpretation about... Si deseas escuchar la interpretación al 20%, no lo hagas en silencio, pero si solo prefieres escuchar solo la interpretación, puedes poner en silencio el audio original. Si estás en un teléfono o una tableta, en vez de el globo vas a ver 3 puntitos. Sí. En vez de ver un globo, lo que vas a ver son 3 puntos y igual seleccionas el idioma que quieres hablar y escuchar. Les voy a dar unos segundos para que se pongan con el sistema de interpretación. Quizás ya muchos saben hacerlo. I'll give you a few seconds to get interpretation up and running. Voy a darles un momento para que puedan setearlo. Ya entiendo que a lo mejor ustedes ya lo saben hacer. Voy a darles unos segundos. Ahora, pues quiero recordarles 3 cositas que siempre Colectivo Bavilla nos dice, y ¿verdad? Yo soy una de las primeras que tengo que estar pendiente de esto. Hablar en el idioma seleccionado, mantener un ritmo pausado para que la interpretación pueda fluir y esperar 2 a 3 segundos antes de contestar una pregunta entre una persona y otro. Y en el tiempo que tengamos preguntas y contestaciones, esperar esos 2 a 3 segundos entre la pregunta y la contestación. También les queremos recordar que esta reunión está siendo grabada. Vamos, como siempre, ¿verdad?, a tener copia de esta grabación, si la quieren pedir, y si no, lo van a ver en el dossier. También, si no estás hablando en el momento, mantén tu micrófono apagado para no escuchar sonido detrás y poder escucharnos mejor. También, si en el chat puedes hacer preguntas directamente, o puedes pedir un turno para hablar cuando hagamos la sección de preguntas y contestaciones. Hoy, ¿verdad? A diferencia de los otros días, estamos tratando de, como es el último día, pues dar más espacio a ese tiempo, o sea que por favor no duden en no solo escribir sus preguntas, sino hacer las preguntas, ¿verdad?, a ustedes mismos. También, si tienes alguna pregunta con asistencia técnica de Zoom, y esto incluye la interpretación, en el chat vas a ver a alguien que se llama WeConnect, que nos ha estado ayudando con la parte técnica de todos estos encuentros. Le puedes preguntar directamente para que te ayude con tu problema técnico. Gracias, WeConnect, por ese trabajo. También, pues obviamente nos encantaría verte como siempre, pero también entendemos si no, pero si quieres, pues puedes encender tu cámara. Si haces una pregunta en la sesión de preguntas y deseas verte, pues también la puedes prender en ese momento si deseas. Pues hoy tenemos a 2 personas, tenemos a Juan Delgado y a Joshua Statley.
Son dos personas que, ¿verdad? Conozco a Juan hace muchos años y a Josh lo acabo de conocer, pero pienso que son dos personas que son abogados, pero traen consigo un conocimiento y un qué hacer de apoyar lo que hacer hace, ¿verdad? Que es apoyar acciones locales de base con gente increíble, haciendo un trabajo increíble, ¿verdad? Y algo que yo he aprendido a través de los años con Juan es que cuando uno formaliza relaciones, ¿verdad? Y crea estos documentos que uno firma, uno se tiene que sentir segura de lo que uno está firmando, ¿verdad? Y eso comienza con entender dónde estamos, ¿verdad? Y entender lo que es realmente un acuerdo, por qué los formalizamos, ¿verdad? Porque son importantes. Y creo que este día, que va a ser un día quizás más técnico que los otros días, también es un momento para que quizás, ¿verdad? No sé cuántas personas están aquí que no son abogadas, porque yo no soy abogada, no le tengamos miedo a leer un acuerdo, que podamos pensar que podemos leer un acuerdo, que podemos entender un acuerdo y que podemos, ¿verdad?, tener ese momento de dialogar sobre ese acuerdo. Aunque en el día de hoy nos vamos a estar concentrando en acuerdos, la relación de acuerdos de auspicio fiscal, principalmente entre un auspiciador que da auspicio y un ente que recibe ese auspicio. También vamos a tocar un poquito sobre las fundaciones que crean acuerdos con quien da el auspicio, ¿verdad? De dónde proviene el dinero. Y unos puntos importantes que nos parecen bueno, importantes decir hoy aquí. Es importante también que todo el mundo esté claro que las relaciones de auspicio fiscal pueden tener muchos otros acuerdos, ¿verdad? Fuera del acuerdo de auspicio fiscal, uno puede crear desde contratos y acuerdos con alguien que está ofreciendo un servicio para ese, ¿verdad? Para ese proyecto auspiciado. Uno puede crear otros diferentes acuerdos que no son el acuerdo de auspicio fiscal. O sea, que no nos vamos a meter, ¿verdad?, en ese mundo de las posibilidades, de los diferentes acuerdos que puede tener una relación a mediano y largo plazo de auspicio fiscal. Solamente nos vamos a concentrar en la formalización entre un ente que da auspicio y un ente que recibe, ¿verdad? Algo que también me pareció a mí, por lo menos en estos 5 años de leer y leer y leer y leer acuerdos y leer esto y leer lo otro, es que la información y el conocimiento que uno puede adquirir leyendo y si no se cómodo con el lenguaje, creo que es lo que a mí por lo menos me ha salvado de poder leer un acuerdo y rápidamente poder ver cláusulas con las cuales yo no estoy cómoda. Y rápido poder y decir, espérate, esta cláusula, no estoy cómoda con esta cláusula. Y saber por qué no estoy cómoda con la cláusula. O sea que esperamos que en el día de hoy, a través de la información que vamos a presentar, Juan y Josh puedan ayudar, ¿verdad?, a que tengamos más información para poder tomar mejores decisiones. Pues con eso les dejo a Juan. Juan es catedrático de la Universidad de Puerto Rico. También ha sido, yo digo que la mano derecha de hacer en todo este proceso de desarrollo. Hemos aprendido mucho sobre auspicio fiscal. Y una de las cosas chéveres que he sentido en trabajar con Juan es que si nos encontramos con una situación, encontramos una solución que vaya con el cumplimiento que requiere el gobierno, pero que satisfaga las necesidades de equidad y justicia que queremos para nosotros como auspiciador y el grupo que estamos auspiciando. Con eso, Juan, bienvenido. Sí, buenos días a todas, todos y todes. Pues, ya Colibrí más o menos ha resumido lo que yo voy a decir, pero pues quizás con la manera en que yo lo exprese, pues se recalca y se repite y hay beneficio en la redundancia. Empecemos. En esta charla, en esta conversación, yo voy a delinear las relaciones interdisciplinarias que existen entre los campos del auspicio fiscal y el derecho, algunas de esas relaciones. Y digo interdisciplinarias porque cuando una organización sin fines de lucro va a establecer una relación contractual,
con un auspiciador fiscal, bajar el ritmo para permitir la traducción, o cuando un ente de auspicio fiscal va a establecer una relación contractual con un donante. Por un lado, vamos a tener consideraciones de derecho de corporaciones, vamos a tener el campo legal de las obligaciones y los contratos, que es lo que resume todas las regulaciones que tienen que ver con los contratos en nuestro ordenamiento. Vamos a tener consideraciones de derecho laboral e inclusive de derechos reales, que incluyen los derechos sobre la propiedad, la tierra, la finca y la propiedad intelectual. Por otra parte, tenemos consideraciones humanas y sociales. Tenemos los objetivos específicos de la organización de base comunitaria, las formas de gobernanza institucional, y eso es algo que yo entiendo que las organizaciones tienen que trabajar continuamente, examinar la manera en que se toman las decisiones, en que se establecen las juntas de directores. Hay elementos de psicología social, los conceptos de yo y el otro, el individuo y el colectivo, las querencias y las capacidades individuales e institucionales, los principios y las necesidades. Entonces, el resultado de cada una de esas relaciones interdisciplinarias en cada caso se define, se desarrolla, se recoge, se cuenta y se retrata en el contrato. Con eso en mente, en estos 20 minutos vamos a examinar de manera un poco superficial la naturaleza de las obligaciones y contratos en función de la producción social. Miraremos el campo de acción, las posibilidades y los límites de la relación contractual y propondremos una manera de mirar el contrato, de verificar su conveniencia e idoneidad, a las particularidades de su organización, de proponer cambios, es decir, de negociar las cláusulas del contrato y de reconocer cuando solo nos queda la opción de aceptar o rechazar un contrato. Y créanme que hay una gran libertad en uno decir que no. Como beneficio marginal, quiero pensar que como resultado de esta conversación, quienes participan en este encuentro comenzarán a percibir ciertos principios básicos de análisis, investigación y lectura de materiales legales. Advertencia: nada de lo que yo voy a decir es ni debe ser tomado como consejo legal. Nada de lo que me pregunten constituye una consulta legal. Si usted tiene un problema o necesita asesoramiento legal, debe consultar a un profesional del derecho. Y en ese sentido, una de las metas que nos hemos puesto en hacer en ocasiones ha sido promover que las organizaciones identifiquen recursos en su propio barrio, en su propio vecindario. O sea, si usted está en Maricá o Las Marías, en Lares, pues mira, allá hay abogados y abogadas y abogadas en todo Puerto Rico. Y hay personas que quizás no tienen el contacto, pero que les encantaría poder dedicar de su tiempo, ya sea cobrando unos honorarios mínimos o inclusive ad honorem con su organización. Yo voy a hablar aquí exclusivamente de situaciones hipotéticas, aun cuando esas situaciones parezcan bastante concretas. Además, en el marco de nuestra conversación de hoy, voy a limitarme a hablar de forma bien general de dos tipos de contrato en específico: el contrato de auspicio fiscal y el contrato de donación. En ese sentido, voy a estar hablando de manera general de cosas específicas, que pues, eso le da una idea de lo limitado del tiempo que tenemos y de la información que vamos a intercambiar. La primera pregunta que yo me hago es: ¿qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo entre dos o más personas sobre una o más cosas o asuntos específicos que obligan y se pueden hacer valer legalmente. Contrato también se le llama el papel en que está escrito el acuerdo. Un acuerdo entre dos o más personas. Esto quiere decir que si una entidad desea trabajar de manera independiente sin responder a nadie
sin establecer relaciones con nadie y con libertad absoluta para actuar de la manera que usted entienda, en el momento que usted entienda, no debe suscribir un contrato de auspicio fiscal. Decimos un acuerdo entre dos o más personas y lo primero que hay que señalar es que en nuestro ordenamiento jurídico hay dos clases de personas, personas naturales y personas jurídicas. Personas naturales somos todos, personas jurídicas son las corporaciones con y sin fines de lucro, las organizaciones y entidades debidamente registradas, y ahí importante, en Puerto Rico la ley reconoce de manera muy limitada a las organizaciones no incorporadas. Y claro, lo que ocurre es que cada país, cada región, cada estado tiene leyes distintas para este tipo de asuntos civil. Les decía sobre una o más cosas o asuntos específicos, y esto parece explicarse solo, sobre todo en el caso de auspicio fiscal, donde pueden haber acuerdos de auspicio fiscal para un proyecto o actividad específica, ese es el modelo de subvención preaprobada o modelo C, o para todas las acciones que lleva a cabo una organización, lo que conocemos como auspicio directo o modelo A. Pero lo que quiero resaltar es que un contrato de auspicio fiscal solo puede crear obligaciones sobre aquellas acciones que se especifican en el contrato. Eso explica que a veces los contratos pueden ser largos y repetitivos. Entonces, si leemos un contrato de auspicio fiscal y vemos que hay alguna condición o alguna situación que nosotros queremos requerir y no la encontramos en el contrato, es que eso no se ha pactado, por lo que hay que exigir que se añada o cambie el lenguaje para reflejar sus acuerdos. Y esto me trae a dos asuntos esenciales en cuanto a los contratos de toda clase. Número uno, los contratos se firman por acuerdo mutuo y de forma voluntaria, lo que quiere decir que usted tiene derecho a negociar los términos del contrato y si no le satisface el contrato no lo tiene que firmar. Y número dos, el contrato es la totalidad del acuerdo entre las partes. Si no está escrito en el papel, no hay obligación exigible. Es común encontrar en los contratos hacia el final siempre eso que llaman cláusulas boilerplates, que son importantes, que no se deben pasar por alto. Pues siempre hay una cláusula que lee con cierto lenguaje: este contrato constituye la totalidad de los acuerdos entre las partes y sustituye cualquier negociación o acuerdo o propuesta anterior, fuese verbal o por escrito. El presente acuerdo descansa en su totalidad en las prestaciones aquí expresadas y no depende de ninguna conversación, entendimiento, propuesta o representación hecha con anterioridad al presente contrato. Quiere decir que si usted está negociando un contrato y usted trae un asunto que le concierne o que piensa que es importante y le dicen, sí, eso lo sabemos o eso lo atendemos, pues mire, si no está en el contrato no es exigible. El contrato es todo, y eso lo voy a repetir varias veces en estos minutos que nos quedan. Entonces, decía que era sobre una o más cosas o asuntos específicos que obligan y se pueden hacer valer legalmente. Para que el contrato sea válido legalmente debe cumplir con los requisitos que establece la ley. Y en particular el Código Civil de Puerto Rico establece 3 requisitos para los contratos. Son bien importantes y créanme que cuando yo leo un contrato y lo tengo que estudiar, lo primero que hago es identificar consentimiento, objeto y causa. Vamos a pasar entonces a qué es consentimiento, objeto y causa. El consentimiento tiene que ver con quién es usted y quién o quiénes son la otra parte. Y segundo, si tienen la capacidad para firmar el contrato. Se dice que hay consentimiento cuando la persona tiene capacidad legal y mental para suscribir el contrato y cuando no existen causas de nulidad, como pueden ser la amenaza, el engaño, la violencia o el error. Si se trata de una persona, tiene que ser mayor de edad y estar en su sano juicio. Si se trata de una corporación, para asegurar que la corporación está prestando su consentimiento adecuadamente, la mejor práctica es que mediante una resolución corporativa, la Junta de Directores autoriza que tal o cual persona firme los contratos en nombre y representación de la Junta de Directores de la organización. Y así se establece la capacidad legal de quien representa a la organización.
Puede ser una autorización general, ¿verdad? Una resolución corporativa puede decir, autorizamos a tal persona a que firme todos los documentos necesarios para el proyecto X o para la organización a lo largo de todo este año. De hecho, según la ley de corporaciones, una corporación puede delegar en su administrador o gerente o director ejecutivo la operación de la organización hasta por 3 años, sin necesidad de recurrir a la Junta a preguntar cada cosa. No quiere decir que no se deba consultar a la Junta, pero hay esa libertad. Puede ser una autorización general para firmar todos los documentos necesarios para cualquier proyecto que lleve a cabo la corporación. Puede ser para un proyecto específico o puede ser una autorización para firmar un documento en particular. La resolución corporativa debe ser previa a la firma del contrato, aunque la Junta de Directores puede ratificar un acuerdo ya firmado. Esa pues no es la mejor práctica ni se debe convertir en una modalidad. Aquí quiero traer a colación 2 situaciones hipotéticas que pueden surgir al firmar un acuerdo de oficio fiscal y tienen que ver con la causa de nulidad del error. Primer escenario, una persona firma el contrato de oficio fiscal, pero ¿saben qué? Aunque la persona sabe firmar, no sabe realmente ni leer ni escribir. Eso no sé si les parezca extraño, pero es bastante común en nuestras áreas rurales. Yo trabajé por varios años en adjunta y aprendí a preguntarle a las personas con mucho respeto y de manera bien delicada, oiga, ¿usted sabe leer y escribir? Y se asombrarán la cantidad de veces que alguien me dijo, ay, licenciado, si yo lo que tengo es tercer grado, y es una persona de 60 o 70 años. Y me fui dando cuenta de esta situación porque a veces yo le pedía a alguien que me buscara un documento y me daban papeles que no tenían ninguna relación a lo que yo les pedía. O si les decía, por favor, lea esto, me decían, no traje los espejuelos. O, licenciado, usted lee tan bien y tan bonito, léalo usted. Así que tenemos que tener conciencia de que en Puerto Rico hay problemas de alfabetización serios y si una persona firma un contrato y no sabe leer, ¿ese contrato es válido? Pues mire, no. Si la persona no sabe leer, no puede consentir a lo que no entiende o a lo que no puede verificar. Por lo tanto, se puede decir que esa persona firmó el contrato, pero que ese contrato, ese consentimiento está viciado por error. Podría ser válido si se toman ciertas medidas, como es tener la presencia de testigos y leer el contrato en voz alta. Segundo escenario. La organización que provee el auspicio fiscal le provee a usted un contrato en inglés. El donante es una entidad con sede en Estados Unidos y los contratos se escriben en inglés para facilitar la comunicación con el donante. ¿Debe usted firmar un contrato en inglés si no entiende ese idioma? Pues no. Como si fuera alemán o mandarín. Si uno no entiende, no puede consentir libremente. Ese consentimiento estaría viciado. Recuerde que el contrato es lo que está escrito en el papel. No es lo que uno piensa que está escrito o lo que nos dicen que dice. Recuerden que el contrato es la totalidad del negocio jurídico. No es una formalidad o algo de lo que uno quiere salir del paso. Esta situación es particularmente compleja en Puerto Rico, pues el inglés y el español son igualmente válidos para todas las transacciones y actividades comerciales. Una opción sería preparar un contrato bilingüe. Este tipo de contrato, el detalle es que presenta es que se debe establecer qué ocurre si hay discrepancia entre un idioma y otro. Una posibilidad es especificar este contrato fue escrito en español y se tradujo al inglés y de haber algún conflicto entre ambas versiones, el texto en español prevalecerá sobre la traducción al inglés. Otra posibilidad que yo la he usado es especificar que el contrato se escribió simultáneamente en inglés y en español y que en caso de haber discrepancias, la intención del contrato es que prevalezca el texto en el idioma que más favorezca al beneficiario. O que prevalezca el texto que menos beneficie a la parte que escribió el contrato. Y eso es un asunto de equidad.
Si yo escribo el contrato y usted no lo entiende, pues si surge una duda, debe ser a favor suya, no mía, porque yo escribí el contrato. Pero realmente, para lograr cambios fundamentales en la relación contractual, las organizaciones deben identificar talento local con dominio en ambos idiomas y capacitarse para leer y tal vez escribir en inglés. Y estoy hablando de desarrollar destrezas de comunicación escrita. Yo fui profesor de inglés en la universidad por 10 años y daba todos los cursos y sé los niveles de aprovechamiento del inglés en Puerto Rico. Usted no tiene que hablar en inglés ni tiene que poder entender cuando alguien le habla en inglés, pero si usted puede leer y escribir, puede llevar a cabo actividades importantes como es el auspicio fiscal. Igualmente, le sugiero aprender a utilizar las herramientas de traducción que tienen nuestras computadoras. No son perfectas, pero cada vez mejoran. En mi caso particular, me parece que Google Translate traduce mejor que el traductor que trae mi programa de Microsoft Word. También hay páginas web, como es la Universidad de Granada, tiene un diccionario de inglés-español muy bueno, y hay un website de traducción que se llama Lingüe, que les puede ayudar en ese tipo de asuntos. También, dependiendo de la capacidad de su organización y de las necesidades que tenga, se puede buscar apoyo en las universidades y en los departamentos de traducción, de inglés, etc. Igualmente, de parte de las organizaciones donantes, hay que exigirles que tengan la inteligencia social y la sensibilidad cultural para comprender que si están interviniendo y trabajando en un país de habla hispana, deben traducir sus contratos y garantizar que, en aras de la diversidad cultural, a todo lo largo de su organización, incluyendo administradores, división legal y junta de directores, haya personas capaces que puedan leer documentos en español e interpretarlos. Es responsabilidad de las fundaciones y de los donantes facilitar el idioma y no pretender que organizaciones que están trabajando, haciendo de tripas corazones, también sean bilingües. Bien, eso es sobre el consentimiento. Objeto. El objeto del contrato de auspicio fiscal es la acción, el producto o el servicio que se va a ofrecer o producir mediante la subvención que se recibe. En el caso del contrato de donación, el objeto del contrato de donación es la acción, el producto o el servicio que se quiere promover, obtener o producir mediante la subvención que se entrega. Me parece que es obvia la necesidad de asegurarse que el lenguaje en cuanto al objeto del contrato sea claro y completo, que diga todo lo que tenga que decir, que describe tan en detalle como sea necesario las actividades, servicios o productos que se van a rendir y la manera en que se van a rendir. Tenemos ya consentimiento y objeto. Nos falta la tercera parte, el requisito de los contratos, que haya causa. La causa es la razón por la que se llevan a cabo las acciones, se rinden los servicios o se entregan los productos que son el objeto del contrato. En el mundo comercial con fines de lucro, la causa principalmente es el dinero que se recibe o que se intercambia para lograr ciertos fines. En el mundo del auspicio fiscal y las organizaciones sin fines de lucro, la causa o la razón por la cual cada parte hace lo que hace, sea el donante, la entidad que provee el auspicio fiscal o la entidad que recibe el auspicio, la causa de por qué hacen lo que hacen es la medida en que llevar a cabo ciertas acciones, proveer ciertos servicios o producir ciertos productos les permite a cada una de las partes cumplir con su propósito corporativo. Entonces resulta esencial que cuando usted lee un contrato se asegure que se especifica quién es y qué hace. Si su organización mejora la calidad de vida, promueve resiliencia o fortalece el tejido social, el contrato tiene que expresarlo claramente. Y tiene que quedar claro la relación entre el objeto del contrato, lo que usted va a hacer, el servicio que va a dar o el producto que va a entregar, y la causa del contrato.
lo que usted como organización hace, su propósito o la naturaleza de la organización. Nuevamente quiero hacer énfasis en el texto y el lenguaje del contrato. Lo que se narra, lo que se cuenta en el contrato, tiene que ser claro, que lo entienda una persona normal, esté o no esté familiarizada con las organizaciones envueltas. Además, tiene que ser específico y abarcador. ¿Ok? Consentimiento, objeto y causa. Esa es la llave para usted coger un documento como es un contrato y encontrar si responde o no a sus necesidades. Y además son los requisitos legales del contrato. Si esas tres partes no están, pues a lo mejor hay algún tipo de entendimiento, hay algo que se está planteando, pero no hay un contrato. Ok. La segunda pregunta, ¿para qué sirven los contratos? Bueno, los contratos sirven para muchas cosas. Lo primero que nos viene a la mente es que la función del contrato es protegernos en caso de un pleito con cualquiera de las partes. Quiere decir que el contrato de auspicio fiscal, así como el contrato de donación, sirven para resolver diferencias legales que no se han podido resolver mediante el diálogo y la negociación. Esta aseveración es correcta si nos enfrentamos a un litigio, digamos una demanda por incumplimiento contractual. Con esa finalidad en mente, la de servir de escudo y arma en un pleito en un tribunal, yo cuando escribo un contrato me planteo que la persona lectora de ese contrato, la audiencia ideal para quien yo redacto las cláusulas del contrato, no son las partes que están envueltas, no es el que da el auspicio fiscal o el que lo recibe. El lector ideal es el juez o la juez que coge el contrato en sus manos y lo lee para hacer valer uno u otros derechos y emitir una sentencia o una resolución. En ese ejercicio de escribir tal vez para una juez, me aseguro que el contrato se explique y se sostenga por sí solo. Y garantizo que una persona que no sea parte del negocio, que no sabe nada de lo que están haciendo las partes, ni conoce a ninguna de ellas, pueda leer y analizar el contrato y llegar a la conclusión más justa. Ahora bien, la realidad es que la inmensa mayoría de los contratos, ya sean de auspicio fiscal o de donación, no llegan nunca a un tribunal. La norma, por lo menos en mi limitada experiencia, es que las partes firman los contratos, cada quien cumpla a cabalidad con sus obligaciones y prestaciones y casi no se vuelve a mirar el contrato. Y cuando surgen problemas imprevistos, dilaciones, eventos naturales, por lo general las partes se comunican, se sientan y conversan y llegan a acuerdos que satisfacen a ambas partes. Estoy seguro que esa ha sido la experiencia mayoritaria de los aquí presentes. Entonces, ¿qué otra utilidad puede tener el contrato? Pues mire, un contrato sirve para recordar. Me explico. Como nos decía un profesor de la Escuela de Derecho, las personas somos como estrellas fugaces, que vamos cruzando el cielo sin detenernos. Hoy aquí, mañana un poco más lejos, pero en un momento nos cruzamos con otra persona o otras personas. Identificamos intereses comunes, nos entusiasmamos con la posibilidad de colaborar, llegamos a unos acuerdos y firmamos un contrato. Pero continuamos nuestras vidas desplazándonos por el firmamento. Al cabo de varios días estamos cada uno un poco más lejos del punto de encuentro. Luego de varias semanas, más lejos. Y en el transcurso de varios meses nos seguimos alejando cada vez más. Entonces, la primera utilidad del contrato es que nos permita recordar qué estaba pasando en ese momento en que las personas y organizaciones distintas, cada una trazando su ruta y haciendo su propio camino, se encontraron por un segundo, se detuvieron y acordaron llevar un proyecto en común. Recordar por qué firmamos el contrato. Para eso sirve un contrato. También el contrato sirve para pensar, para poder redactar un contrato adecuadamente, un contrato que considere la totalidad del proyecto que llevamos a cabo, que nos permita prepararnos lo más adecuadamente para lo bueno y lo malo que pueda surgir en el camino. Es imprescindible pararse y pensar a fondo, a largo y corto plazo, en las obligaciones que asumiremos, en los frutos de un proyecto exitoso, pero también en el peor escenario posible. Y dentro de lo posible, tomar las medidas de precaución que tengamos a la mano. El contrato nos obliga a pensar en las posibilidades, las deseadas y las no deseadas. Entonces, ese ejercicio de análisis crítico también es una de las cosas para las que sirve un contrato. El contrato también sirve para recoger.
Los contratos recogen parte de la historia escrita de una organización, de una comunidad y de un país. Son documentos primarios que revelan las relaciones, el lenguaje y el entorno en que se desarrollan y que forman parte importante del archivo histórico de toda organización. El contrato también sirve para proteger los intereses de las organizaciones que colaboran en un proyecto común. Tomemos de ejemplo el contrato de auspicio fiscal de proyecto directo, el modelo A. Este es un acuerdo en el cual el auspiciador fiscal hace como suyo el proyecto que subvenciona. Uno de los aspectos que más difíciles les resulta aceptar a la organización que recibe el apoyo es la sensación de que pierde un poco el control de su propia organización. Como me dijo en una ocasión una persona, pero eso es como ponerme un jefe yo mismo. Y sí, claro, en un país azotado como el que vivimos, las personas que promovemos el cambio social, la autogestión y el pensamiento crítico, desarrollamos muchas veces un alto grado de desconfianza, a veces de cinismo. Pero cuando usted entra en una relación de auspicio fiscal, de proyecto directo, si bien el ente que le da el auspicio fiscal asume como suyo el proyecto, asume también las responsabilidades fiscales que acompañan el desembolso del dinero, extendiendo entonces sobre la organización auspiciada un manto de responsabilidad limitada que protege su organización. Salvo que usted cause un daño intencionalmente, actúe con negligencia crasa o cometa fraude, la relación de auspicio fiscal también le obliga a rendir cuentas y le modela una manera fiscalmente responsable de llevar las riendas de su organización. En conclusión, en cuanto a la pregunta de para qué sirven los contratos, cada contrato de auspicio fiscal tiene como finalidad última protegerlo y defenderlo en caso de que en el peor de los casos surja un conflicto que requiera remedio judicial. Pero la negociación, redacción y firma del contrato de auspicio fiscal sirve para más. Sirve para organizar ideas y llevarlas a cabo. También sirve para echarle una mirada objetiva a nuestras organizaciones y rectificar el rumbo cuando sea necesario. Eso y más se logra abrazando el contrato y entendiéndolo como que el contrato es parte integral del proyecto desde el momento en que éste se conceptualiza. En mi clase en la universidad yo digo que el derecho son los hilos que componen el tejido social. El contrato de auspicio fiscal, así como el contrato de donación, son hilos de ese tejido. No se trata de una formalidad, no es algo que queremos sacar del medio, no es una molestia. Es una manera de recoger obligaciones, promesas, representaciones y condiciones. También es una forma de entender nuestros valores, intereses y capacidades. A la tercera pregunta, ¿qué clase de contrato yo quiero tener? Me parece que la respuesta se ha ido delineando. Yo quiero un contrato que yo pueda entender en su totalidad, desde el título a la firma, que tenga un texto claro y completo, y esto requiere también que en cada organización haya personas que poco a poco se capaciten para leer los contratos y entender las ideas que les sirven de base. Yo he tenido muy buenas experiencias con ACER y con el Centro para la Conservación del Paisaje, donde las personas que dirigen estas organizaciones, pues para mí que podrían ir a la escuela de leyes porque ya se lo saben todo. Además, yo quiero un contrato que refleje los valores de mi organización y los míos propios. Quiero tener un contrato que trate a todas las partes como iguales, como pares. Eso requiere que el contrato extienda las mismas protecciones y las mismas responsabilidades a ambas partes. Además, tienen que tomar en cuenta la realidad social, cultural, económica y política de las partes que suscriben el contrato y el entorno en que se desarrollan las actividades, servicios y productos que son objeto del contrato. En particular, y sé que tenemos poco tiempo, yo quiero un contrato, y voy a bregar con 3 cláusulas específicas. Yo quiero un contrato que no me imponga una jurisdicción foránea. Yo quiero un contrato, es común en los contratos que hay una cláusula que dice que si surge un problema, sobre todo en los contratos de donación, si surge un problema, este contrato se va a interpretar de acuerdo a las leyes de Nueva York. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, que la organización va a tener que básicamente contratar un abogado en Nueva York para preguntarle qué dice el contrato, y entonces va a tener que, si surge un problema, comprar pasajes de avión, pagar estadía. Cada vez que haya una deposición, una vista, un juicio, usted va a estar yendo y viniendo.
además de los problemas de traducción. Las organizaciones que proveen fondos tienen que entender que las acciones legales se deben llevar en el lugar en donde se desarrolla la acción. Si va a haber una cláusula de jurisdicción exclusiva y de ley aplicable, pues que sea la de Puerto Rico. Y si no, que no se ponga nada. Porque el problema aquí no es simplemente que yo tengo que ir a Nueva York y dejarme llevar por las leyes de Nueva York. Es que cuando a mí me dicen que acepto una jurisdicción exclusiva, me están pidiendo que renuncie a derechos que yo tengo de poder ir a los tribunales de Puerto Rico. Y no hay razón para que usted de entrada al firmar un contrato esté renunciando a derechos que tiene. ¿Ok? En cuanto al relevo de responsabilidad y obligación de indemnizar, y sé que me quedan 2 minutos. Pues miren, yo quiero un contrato que le conceda a cada parte los mismos derechos. Comúnmente yo veo un contrato que dice, la persona que recibe el auspicio fiscal releva de responsabilidad al donante. Pues no puede ser así. Tiene que decir, ambas partes se relevan mutuamente, porque tenemos que tener un trato de igual a igual. Esto es algo que yo aprendí y le doy aquí el crédito con Alexis Masol de Casapueblo. No importa lo que pase, somos iguales y estamos trabajando para un mismo fin. Además, no es justo, dentro de esas cláusulas de relevo, también le llamo la atención a una cláusula que a veces dice que si hay un pleito, la parte que pierde tiene que pagar los gastos legales de la otra parte. Nunca acepten eso en un contrato, no es justo. Recuerdo un contrato de la Universidad de Vermont, una universidad que tiene una escuela de derecho, que decía que una organización en Puerto Rico tenía que pagar los gastos legales si perdía un pleito. Pues mire, no. Si nosotros estamos en un juicio y actuamos de cierta manera, con temeridad, de forma abusiva, a lo mejor el juez nos obliga a pagar los gastos legales, pues está bien, en ese caso lo aceptamos. Pero si no es así, no hay razón para que de entrada usted se comprometa a unos gastos indeterminados cuando usted es una organización que funciona de proyecto en proyecto, que hace de tripas corazones, pues un gasto así podría destruir la organización. Y la peor parte, por supuesto, es que la razón por la que usted pierde un pleito no necesariamente es porque usted no tiene la razón. Hay razones procesales que pueden hacer que usted pierda el caso. Entonces sería trágico que usted tiene un derecho a su favor, pierde un caso y tiene que pagar miles de dólares en honorarios a otra organización. No es aceptable pagar los gastos legales de nadie. ¿Ok? Que lo determina el juez. Finalmente, en 10 segundos, propiedad intelectual. Miren, no acepten una cláusula que dice que toda la obra que surja de un proyecto le corresponde a quien puso los chavos. Eso es una mentalidad de mercado. Yo pago, pues es mío. Realmente, la organización que hace el trabajo es quien debe retener el derecho de propiedad intelectual. Hay maneras de resolver esto. Se pueden extender licencias, pero en última instancia, los derechos de propiedad intelectual debíamos tratar de que se queden con la persona que crea la obra. Y como opción, pues que sean de dominio público esa obra que se crea, o que se busquen formas alternas de propiedad intelectual como es Creative Commons. En fin, un contrato donde los derechos de propiedad intelectual se quedan con quien puso el dinero no es un contrato que yo quiero tener. ¿Ok? No sé si estoy dentro del tiempo, me quedan 30 segundos. ¿Sí? Brevemente, cuando leemos el contrato, ya les había dicho, bien importante, consentimiento, objeto y causa son las formas que tiene el contrato, son los requisitos del contrato, pero también hay una forma. Y en ese sentido, los contratos son literatura. Yo
cuando entré a la escuela de leyes, yo vengo pues del campo del teatro, de las humanidades, de las ciencias sociales, me parecía que el derecho es literatura aplicada. Y los contratos son de las formas más aburridas de literatura, pero hay una estructura que usted siempre va a ver. La primera parte del contrato es la comparecencia, y la comparecencia recoge el consentimiento, ya les hablé de eso. Luego viene la exposición, que a veces es por cuánto, pero puede ser primero, segundo y tercero. Y en esa parte siempre tiene que decir, esta organización se dedica a esto, la causa tiene que estar ahí. Promueve cambio social y acciones de base. Eso tiene que estar especificado en esa exposición. Ahí está por qué estamos haciendo lo que hace. Luego vienen las cláusulas y condiciones, ahí viene el detalle, y finalmente la aceptación. ¿Ok? Por último, y sé que en esto tengo quizás algunas diferencias con Josh, no acepte la mediación obligatoria nunca. La mediación es una gran herramienta, ¿ok? Pero la mediación no puede ser ni obligatoria ni vinculante. La mediación tiene que ser voluntaria y no vinculante. Y el derecho a ir a corte a reclamar un derecho nuestro no lo tenemos que renunciar cuando firmamos el contrato. Cuando llegue el momento decidimos si lo queremos o no. Pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias Juan por esa información sobre pues, qué son contratos, para qué sirven los contratos y qué tipo de contratos uno quiere, ¿verdad? Como que creo que conecta, ¿verdad? Yo siempre siento que siendo una abogada a veces uno le tiene miedo a esos contratos, pero que quizás si uno se pone en su mente ciertos puntos bien importantes, como algunos de los puntos que mencionaste al final, que sí, en hacer hemos tenido experiencia con este del huracán María, recibiendo unos contratos de Estados Unidos que eran difíciles y a veces se tenía que decir que no, ¿verdad? Y como dijiste al principio, hay también mucho poder cuando uno dice que no. Uno dice que no a dinero porque no va con las metas, ni los objetivos, ni la manera en que uno trabaja, y eso también es importante. Para seguir adelante, tenemos a Josh. Josh trabaja con Social Impact Commons, que tuvieron también la experiencia con Tadeo y con Asta el segundo día. Josh ha creado básicamente, yo lo llamo como un 10 puntos claves sobre lo que sería un contrato, tomando en cuenta equidad y justicia en ciertas cláusulas que uno puede pensar, ¿verdad? Y va mucho a la par con lo que está hablando Juan, de cuando uno lee un contrato, pues uno ve estas cláusulas y las cláusulas pueden estar escritas de una manera que protegen a ambas partes, pero también son justas para ambas partes, ¿verdad? Y eso es importante en la relación de auspicio fiscal, como hemos aprendido, yo espero, ¿verdad? Es una relación intencionada que decidimos tener porque queremos estar en una relación y queremos comanejar unos procesos para llegar a unas metas en común. Porque con eso, pues les dejo a Josh para hablar un poco sobre, ¿verdad?, estos 10 puntos que podemos hablar, y luego entonces pasamos ya más a una conversación con unas ideas de casos hipotéticos. Josh, bienvenido. Thank you, Colibri. Gracias a Colibrí, a todos por tomar el tiempo de su día para unirse y aprender más sobre qué son los contratos, cómo son útiles cuando se hacen correctamente y cómo podemos aplicarlos a crear relación de justicia fiscal equitativa. Muchas gracias a Juan, qué bueno que estamos grabando esto. Hay tanto en esta presentación que yo creo que fue muy valiosa para las personas que vuelvan y ver que fue un gran marco. Brevemente es un trasfondo sobre mí. Yo vivo en New Hampshire
y yo he estado trabajando en el mundo de la oficio fiscal por 13 años ya, y originalmente estaba eh, en una auspicio fiscal nacional grande y ahora en Social Impact Commons, donde construimos ¿verdad? El potencial del auspicio fiscal. Me encanta el modelo, creo que cuando se hace correctamente puede crear unas condiciones, una manera costo eficiente y equitativa de hacer programas para el bien social. Así que yo sí creo que hay tanto potencial en esto y estoy tan feliz de ser parte de esta conversación. Así gracias a Ser para crear este espacio y también a los intérpretes también. Muchas gracias por el trabajo que están haciendo. Eh, es tan increíble poder, yo no hablo español y poder interactuar a este nivel con las personas que hablan un lenguaje que yo no entiendo, así que es un gran servicio. Así que muchas gracias. Como dijo Colibrí, voy a hablar sobre los patrones, de lo que llamamos patrones de contratación equitativa. Sí, es más de lo que estaba diciendo Juan. eh, em, como reforzar lo que estaba diciendo Juan, quiero, antes de entrar de lleno en eso, quiero promover la relación de preguntas que hay que hacer cuando estás evaluando y proveer unos puntos para resumir, ¿verdad? Para pensar. Esto es desde el punto de vista de auspicio fiscal, cuando lo primero es la misión, apoyar un proyecto, ya sea modelo A, B o C, no va a avanzar el propósito para el que tú existes y tu misión caritativa, ¿verdad? En otro punto importante para mirar de cerca es quiénes son las personas que están haciendo el trabajo, cuáles son sus reputaciones en la comunidad, cuál es el sentido de su habilidad de llevar a cabo el propósito del proyecto. Y otro área importante que básicamente va a todas las áreas de trabajo es el manejo de riesgo, basado en la estructura del modelo particular de auspicio fiscal que estén utilizando y las actividades de ese programa. ¿Cuáles son las áreas de riesgos que realmente tienes que entender? Puede ser propiedad intelectual, puede ser incidencia, puede ser si el proyecto está trabajando con la niñez y pues transportándoles, pues asegurar que esté el procedimiento correcto para que se les apoye de una manera que puedan manejar el riesgo correctamente. Yo creo que ustedes también quieren entender cuál es la necesidad del proyecto, ¿verdad? Para poder asegurarles a ustedes como auspiciadores fiscal tengan la estructura correcta y y las políticas correctas para ayudarles a hacer lo que están tratando de hacer, y si no las tienen, cómo ustedes pueden trabajar para que esas prácticas, esas políticas estén en pie, ¿verdad? Para mejor apoyarles. Entonces, también el manejo de los bienes, ¿verdad? Eso es un día separado, ¿verdad? De propiedad intelectual o de propiedades o de equipo, inventario, manejo de inventario. Hay muchas cosas ahí, ¿verdad? Que usted quiere tener en mente cuando se está pensando si usted quiere colaborar con un grupo y cuál es la mejor manera de hacer esto. Y finalmente, un punto que Juan también dijo varias veces, el cual fue de importancia crítica, ¿verdad? Un entendimiento compartido de qué es esa relación y quién es responsable de que todos estén en el contrato firmando eso, porque estas relaciones, el contrato, el dinero tiene que ver con el contrato, como dijo el ejemplo de la estrella fugaz de Juan, ¿verdad?
las cosas pueden evolucionar a diferentes direcciones y quizás la persona líder del auspicio fiscal se va y tiene una nueva líder, entonces tiene quizás una idea diferente de cómo se debe proveer ese auspicio fiscal, así que tiene que tener ese contrato que usted debe decir, esto es lo que las partes interesadas acordaron en ese momento y si tú quieres cambiar la relación, tenemos que enmendar el contrato o terminar la relación. Sí, porque si no, esto es lo que acordó pues, el auspicio fiscal y el programa. Entonces, con esas cosas en mente, quiero brevemente hablar de lo que llamamos los patrones de contratación, de contratos equitativos, ¿verdad? Contratación equitativa. Hemos visto cientos, en mi experiencia, cientos de contratos, muchos contratos que están escritos detrás de una servilleta. Y casi en cada instancia hay una diferencia en poder entre las partes. La parte que redacta el contrato frecuentemente es la parte con más poder y ellos establecen usualmente los términos como parte de las negociaciones, pero frecuentemente no están dispuestos a negociar. Entonces quiero hablar sobre los principios de contratación aquí para motivarles a ustedes, si usted es auspiciador fiscal, para crear términos equitativos en sus contratos. Fue interesante escuchar a Juan la referencia a la ley de Vermont y cómo ellos en su acuerdo estipularon que la parte que pierde, ¿verdad? Va a perder todos los costos de la otra parte, lo cual es, yo estoy de acuerdo completamente, no es justo. Y yo fui a ver a la Escuela de Derecho de Vermont y ahí fue donde fui a la Escuela de Derecho, ¿verdad? Y desde mi perspectiva es una escuela de conciencia social, ambientalista, ¿verdad? Y muy progresista, pero es un ejemplo que aunque hasta la parte con que tú estás en una relación se siente que están alineados con la misión, con lo que hacen, frecuentemente van a tener abogados que quizás no tengan esa misma lente de equidad cuando están redactando un contrato, así que redactan términos pues, que se imponen y entonces nuestra meta aquí es utilizar estos patrones, estas bases para la contratación estativa, no solamente para educar a los auspiciadores fiscales, pero a otros donantes y otras partes con las que ustedes entran en relación para que creen contratos más equitativos como punto de partida y negociar esos términos de manera justa y no términos que no son razonables. Entonces, ahora voy a brevemente, quiero guardar tiempo para la conversación y las preguntas, pero aquí es como hemos estructurado, ¿verdad? Este documento guía que fue informado por un sinnúmero de entrevistas que tuvimos con auspiciadores fiscales y otras personas con experiencias vividas, ¿verdad? Con estos contratos. Entonces, yo creo que una parte importante, ¿verdad? Para resaltar es establecer el escenario. ¿Quiénes son las partes? No solamente son los nombres, ¿verdad? ¿Por qué están en esta relación? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es la intención de traer a estas dos partes a esta relación? Y eso puede ser una oración a varias oraciones, simplemente para capturar quiénes son y por qué están involucradas en este acuerdo. Em, Queremos organizar un contrato de una manera inteligente, así es como yo lo digo, em, para que los términos que son muy importantes para una persona de programa es la parte de quién va a hacer qué, la compensación. Organice eso de como una exposición, ¿verdad? Si es un contrato bastante largo y complicado y usted es una persona que trabaja programas, no tiene que pasar varias horas, inmediatamente puede hacer referencia el lenguaje que es más importante para usted, de verdad, para poder hacer el trabajo. Si las partes intencionan tener un sinnúmero de eventos por un cierto número de tiempo, ¿verdad? Pueden decir lo que se llama un acuerdo sombrilla, ¿verdad? O un acuerdo maestro de servicios en que en donde cuando comienza la relación, ¿verdad?
Y cada vez que las partes desean generar un compromiso especial, eso se incorpora, ¿verdad? Como una nueva parte al acuerdo que dice cuáles son las fechas para eso, quién va a hacer qué, la compensación. Y si hay unos términos que son diferentes a ese acuerdo sombrilla o ese acuerdo maestro, pueden decir, van a controlar este tipo de evento. Es una manera de organizar un acuerdo para que cada vez que ustedes tengan un nuevo acuerdo con la misma parte, ¿verdad? No tengan que tener un proceso bien largo de ver cuáles son los nuevos términos y cuáles van a ser. También recomendamos utilizar definiciones. Usualmente los contratos tienen palabras en letras mayúsculas, lo que significa que tienen un significado especial para ese contrato y se estarán utilizando repetidamente a lo largo del contrato. Muchos de esos términos y las referencias a esos términos también van a estar en mayúscula y va a ser quizás confuso. Así que nuestra sugerencia es que si hay un sinnúmero de esos términos, de que tenga una hoja que diga, cuando decimos esto, esto es lo que significa. Y ser muy claros sobre eso, ¿verdad? Algunos otros puntos que Juan detalló muy bien es algunos de los términos justos. Ustedes quieren términos justos en un contrato. Nuestras prácticas tratamos de tener, como por ejemplo el ejemplo de la Escuela de Derecho de Vermont y muchos otros ejemplos, especialmente con fundaciones, muchas veces lo que te dicen no es lo que cumplen con el lenguaje del contrato. Así que aquí hay algunas sugerencias de términos que están típicamente en contratos y cómo se pueden presentar de manera justa. La notificación, esa provisión, pues cada parte que esté en el contrato debe estar proveyendo un tiempo razonable para responder a las inquietudes, corregirlas y trabajarlas juntas y ver cuál es la manera de solucionarlas, en vez de potencialmente inmediatamente terminar el acuerdo, o tener consecuencias mayores que pueden ser evitadas si las partes simplemente pudieran trabajar juntas para resolver la indemnización, que cada parte debe responder a sus propias acciones. Juan cubrió eso muy bien. Disputas, yo creo que tengo una enmienda al documento de patrones basado en la presentación de Juan, que las partes, en mi opinión, antes de que haya litigio, debe haber algún proceso para trabajar sus diferencias. Usualmente eso es arbitraje o mediación. Lo que yo diría es que sea un arbitraje que no les ate, ¿verdad? Pero sino que puedan trabajarlo, pero si no pueden llegar al mismo lugar, quizás es apropiado escalar a propiedad intelectual. Juan cubrió esto muy bien, y también tiene que ver con derechos de autor y también la manera corporativa, de manera histórica, estoy pagando por algo que yo soy dueño y puedo llevármelo todo. Bueno, hay un balance entre asegurarse que el programa está llevando a cabo un programa pues caritativo y social, donde la propiedad intelectual va a estar ampliamente disponible y proteger el interés, y poder como controlar su destino y de la manera que mejor lo desean, siempre y cuando estén llevando a cabo este propósito. Y como dije, esto se merece una conversación mucho más larga, y que surge en todo tipo de relaciones de auspicio fiscal, especialmente con proyectos de arte y cultura. Y es muy importante pensar, tener un marco, ¿verdad?, para trabajar esos problemas de una manera equitativa si surgen. Otra área que yo he visto, todavía lo veo, es que deben tratar de ser neutral en cuanto al género. He visto muchos contratos que comienzan así como en la presencia de estos hombres y se refieren a un como por las relaciones de, por ejemplo, como el doctor es en cuestiones de salud, como las enfermeras son ellas, los doctores son él, y pues eso es
como fuera de órbita, en mi opinión, de donde está la sociedad ahora mismo y donde debe estar la sociedad. Así que si ustedes, yo realmente me refiero a las personas o como individuos, ¿verdad? No tienes que hacer un juicio de cuál rol es más apropiada de género para cada género, ¿verdad? Para mí no tiene lugar en un contrato. Lenguaje sencillo, reforzando lo que dijo Juan, ¿verdad? Reiterándolo. Usted debe, en un contrato, de verlo de principio a fin y entender todos los términos. Y como mencionó Juan, no todo el mundo está alfabetizado, entonces tienen que entender esos términos de principio a fin. Frases como no obstante lo anterior y mucho lenguaje que usted ve en los contratos, ¿verdad? No añaden ningún significado especial al contrato. En mayor instancia, los términos más sencillos siempre llevan a cabo el mismo mensaje y cuando se está redactando, usted debe preguntarle a su abogado y tiene que preguntarle si eso se entiende por todo el mundo y si hay una manera más sencilla de redactarlo. Los contratos son hasta cierto punto un arte, pero también no debería ser poesía. O sea, usted debería poder leerlo y decir, esto significa esto. No tiene que estar consultando un diccionario o gastando dinero en un abogado o abogade para determinar una oración que son 2 párrafos de palabras que usted no sabe lo que significa. De verdad que no es necesario. Entonces, el riesgo con con algunos acuerdos, he visto acuerdos para $5,000 que son de 100. Si puede evitar eso, capture los términos de una manera que cubra las partes de crear que y alguna complejidad adicional. Téngalo ahí, pero no necesita añadir todos estos niveles adicionales de páginas que contemplen cada escenario. El contrato debe ser una buena herramienta para manejar una relación y pues recordarnos de los puntos más importantes. No tiene que estar medio día tratando de ver cuando se va a reunir una vez al mes. O sea, realmente a mí me molesta cuando los contratos son así. Y usted quiere también para enmiendas y terminación, especialmente es importante para modelar una relación fiscal, quiere estar clara en ese acuerdo de cómo puede cambiar. En mi opinión, debe ser una persona autorizada de ambas partes que estén de acuerdo de que va a haber una enmienda y la enmienda hace referencia al contrato y captura todos los términos y es bastante específico de cómo ese acuerdo va a ser diferente de ahora en adelante. Por ende, cuando hay un proyecto, ¿cómo eso se hace? Voy a dejar conmigo toda la propiedad intelectual, los materiales que tienen de mi parte. O si hay un proceso en donde el auspicio fiscal llevando a cabo, se está entrecortando la línea de Josh y, y entonces usted quiere dejar la relación, vamos a asegurarnos que tenga un nuevo hogar para la capacidad de manejar esos bienes de una manera que avance el propósito caritativo a los que se les dio o se desarrolló, o si el programa se convierte en su propia entidad sin fines de lucro, asegúrese de que esté registrada y cumpliendo con todas las leyes y también tenga la capacidad para llevar a cabo los programas. Eso es súper importante para el auspicio fiscal para asegurarse de que esté llevando a cabo sus
su cumplimiento jurídico en todos los aspectos, y que esa claridad también es bien importante para los programas, para que ellos tengan pues paz mental, ¿verdad? De que cuando entran en relación, de que si quieren ir a otra dirección, siempre y cuando estén llevando a cabo el propósito sin fines de lucro, que van a poder esperar poder continuar el trabajo, y que no sea el auspicio fiscal que tenga que hacer eso. Brevemente, creo que el cumplimiento práctico tiene que ser simple y directo cuando hablamos de cómo todos están cumpliendo con las reglas y las personas tienen que estar trabajando juntas y cercanamente para asegurarse que el trabajo está siendo cumplido en una manera que también balancea el riesgo y el beneficio de una manera que cumple con los dos partidos y también los subcontratos. Yo sugeriría que tal vez no siempre estés de acuerdo en cada término de un contrato, cada cláusula, o no estés de acuerdo cuando lo firmes, pero tienes que estar cómodo y entender cada término. Pero cuando llegues a un acuerdo de un fundador o de un tercer partido, una tercera parte que tiene términos con los que no estás cómodo, tienes que sentirte apoderada para poder volver a donde ellos y decirle por qué esto está incluido, aquí como yo interpreto esto, y vamos a cambiar el lenguaje para asegurarnos que sea estructurado de una manera que yo me sienta cómoda. Si no, no voy a poder aceptar tu apoyo o dinero o pagarte por los servicios que quieres proveerme. Yo pienso que históricamente se ha dicho que estamos recibiendo dinero de estos fundadores, así que simplemente vamos a estar de acuerdo con todo lo que digan, pero se están diciendo cosas que no deberían y están poniéndolo en términos amenazantes. Por favor, hagan un empuje y compartan un documento como este o provean retroalimentación de una manera que se sienta apropiada para impresionar y infundir en ellos que estás haciendo un límite cuando sea apropiado para decir que quieren términos que son justos, esto no es justo, debes cambiarlo a mi contrato y debes cambiarlo a otros contratos, y pensar que tal vez tienen que mirar profundamente a los acuerdos y pensar estas prácticas no están alineadas con nuestros valores y hacer que las cambien, no tan solo tú, pero el próximo programa que tengo que entrar en el contrato tal vez lo vea con términos más favorables para ellos. Y finalmente, usando abogados, ¿por qué no, verdad? Voy a reiterar que no estamos proveyendo servicios legales a través de este acuerdo, pero más un encuadre para que te ayudemos a pensar sobre los problemas. Y no estoy tratando de poner a los abogados fuera de negocios, proveyendo simplemente una manera simple de pensar cómo escribir contratos, ¿verdad? Los abogados van a continuar siendo críticamente importantes para ayudarte a pensar a través de estrategias, pensar estratégicamente y crear lenguaje, ¿verdad? Pero no deben ser necesarios o necesitados para ayudarte a saber lo que cada palabra o cada oración significa, o si debería de haber una manera más fácil de decirlo en el contrato. Y con eso dicho, voy a parar y voy a pasárselo a Colibrí para empezar la discusión más amplia con todos, con algunos ejemplos. Pues gracias, creo que, ¿verdad? La información, no sé ustedes, pero estoy como tanta información en la cabeza, preguntas que quizás tengo, situaciones que quizás me he encontrado leyendo. Vimos un comentario de alguien que recientemente firmó un contrato, ¿verdad? Que piensa que ahora tiene más información en la cabeza para tomar mejores decisiones. Queremos tomar el tiempo que nos queda, tenemos unas opciones. No veo preguntas en el chat, pero quiero, ¿verdad?, abrir un poco la puerta. Veo entre las personas que veo que conozco y no conozco a todo el mundo. Pero pues veo aquí a grupos que dan auspicio, grupos que o han recibido o quieren recibir, veo individuos, veo grupos que han dado auspicio que ahora no dan. ¿Alguien quisiera o tiene alguna pregunta específica de lo que ya hemos, ¿verdad?, escuchado? Estamos en un momento, como Josh y Juan indicaron, no es una opinión legal,
pero estamos en un momento, yo creo que excelente, o sea, que si alguien tiene una situación que pensó, algo que quizás leyó una vez en un contrato, que quisiera pues, saber cómo pudo haber, ¿verdad? O qué pudo haber hecho, grupos que quizás están desarrollando acuerdos, o personas o individuos, grupos que están leyendo acuerdos nuevos para tener, o que quieren buscar, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Tengo aquí Braulio. Ok, veo aquí preguntas. Tengo a Miguel preguntando sobre la definición de, en inglés, fiduciary duty. Que si puedes definir, Josh, Deber fiduciario. Deber fiduciario. deber fiduciario. Deber fiduciario. Si pueden quizás entrar un poco una definición cada uno corta sobre eso, es una de las primeras preguntas que tenemos. Sí, la palabra fiducia, de donde surge el deber fiduciario, significa confianza. Entonces, el deber fiduciario es una responsabilidad fiscal basada en la confianza. No sé si eso les explica, pero yo hace unos días otorgué un fideicomiso donde hay un fiduciario, que es la persona que recibe unos bienes para administrarlos para un fin común, y ese deber fiduciario pues responde a eso, a la confianza que se pone en esa persona y a las responsabilidades que asume. No sé si Josh puede añadir algo. And I would add, Miguel, Y yo también añadiría que eso es una muy buena pregunta, Miguel. Y un deber fiduciario es usualmente sale de la ley corporativa y se define por el estado individual en que esos deberes son. No sé ni cómo ni cuándo Puerto Rico lo define, y en muchos estados es realmente y habla sobre las cláusulas y los deberes que un miembro de la Junta o la corporación sin fines de lucro debe de aguantar y seguir, y uno debería hacer el deber del cuidado, y eso es asegurarnos que tienen un entendimiento de la organización y que están utilizando y están manejando los bienes para ser utilizados de una manera que promueve los propósitos de esa organización, si están involucradas, si tienen los requisitos y si tienen el entendimiento de lo que esa corporación está haciendo. Así que en este contexto es la Junta del Auspiciador Fiscal que mantiene ese deber fiduciario. El otro tipo de deber fiduciario que usualmente ocurre es el deber de la lealtad, así que muchos sin fines de lucro tienen un conflicto de interés y una política de conflicto de interés. Así que se define el deber en la ley de Estado, que dice que si eres un miembro de la Junta, tienes un deber legal de ser leal a esa organización de la cual eres miembro de la Junta. Así que no puedes guiar un beneficio, uno puede sacar un beneficio de esa organización al costo de esa organización, o no puedes usar tu relación con esa organización para ganar una ventaja indebida. Por ejemplo, si hay un conflicto, tienes que enfocarte en hacer lo que está en el interés de esa corporación y no tus intereses separados. Gracias. Gracias. La próxima pregunta viene de Braulio, si los contratos verbales son igual de válidos que los escritos. Sí, en Puerto Rico no hay requisitos de forma para los contratos. Como comentó Josh en su presentación, un contrato puede ser en una servilleta y sigue siendo válido. Sin embargo, el problema de los contratos verbales es que en última instancia se reducen a quién dijo qué y quién recuerda lo que dijo. Y sabemos que la comunicación humana pues, es un poco defectuosa. En ese sentido, para enforzar
un acuerdo verbal, pues tendrían que haber quizás testigos, tendrían que ser, no es recomendable, sí es válido, pero no es recomendable. Y también en nuestro Código Civil hay algunos artículos que indican que, por ejemplo, contratos que son por más de $400 deben ser por escrito. No es un requisito formal de que el contrato sea ilegal si no está escrito, pero es una recomendación de nuestro Estado de Derecho. Los contratos sí son válidos, pero no necesariamente se pueden hacer valer como cuando están escritos. Gracias, Juan. Josh, ¿quieres añadir algo? No. Sí. No, I think you covered it. No, creo que lo cubriste bastante bien, Juan. En general, Put a contract in writing. That's my escribe advice. un contrato. Ese es mi consejo. La Gracias. próxima pregunta viene de Marian Gavino. La voy a leer en español. Si una organización se desaparece o no reclama los dineros en el auspicio fiscal, a pesar de que el auspiciador ha intentado de todo para lograr los desembolsos, el donante fue un donante privado, no una fundación, por lo que ya se reclamó su deducción contributiva. Entonces, ¿por cuánto tiempo debe retener ese dinero, voy a añadir el auspiciador, antes de decidir destinarlo a una causa similar? No sé si Juan o Josh quieran atender la pregunta. Yo tengo mi propia contestación a eso. Puedes empezar tú, Colibrí. En mi experiencia, eso es parte de lo que debe estar claro en la sección del acuerdo del exit, ¿verdad? Del momento de irse, ¿verdad? Esa sección en el acuerdo donde habla qué pasa si incluye que un programa desaparezca. Lo otro importante que siempre he visto con el tiempo tiene que ver con la determinación si el acuerdo se cerró o si es un acuerdo abierto. O sea, que si el acuerdo se cerró y continúa dinero en caja y el grupo que recibe auspicio no hizo los pasos para recibir ese dinero de otra manera, que puede ser consiguió otro auspiciador, que se hizo un proceso de due diligence en donde se puede transferir todo porque está todo correcto, o consiguió su propia 501c3. Si esas cosas no ocurrieron, entiendo yo que lo que ocurre es que uno vuelve al donante, hace una pregunta al donante y deja saber lo que ha pasado. Ese donante puede decir, quédense con el dinero, úsenlo para algo similar, o hasta puede decir, devuélvanos el dinero. O sea, que hay una conversación con quien donó el dinero para llegar a esa solución. Juan, Josh, si quieren. Sí, tal como lo dijiste, a la pregunta, la contestación es depende de lo que diga el contrato. Y eso es algo que debe estar incluido en un contrato. Y claro, resumiendo un poco tu exposición, lo importante es que esté claro para esa parte que la relación de auspicio fiscal se terminó. Y en ese momento se dispone del dinero de la manera adecuada. Josh, ¿quiere aportar? Sure, I'd only add that. Solo quería añadir que vuelve a donde recibiste la donación originalmente y estás reconociendo en tu letra de reconocimiento de la deducción de impuestos que se recibe. No debes decir gracias por darnos este regalo que son restringidos para proyecto tal. Debes decir gracias por este regalo que va a estar utilizado para promover nuestra causa caritativa, incluyendo proyecto tal o el proyecto tal, o los propósitos de este proyecto, por ejemplo.
Si el donante tiene un problema, entonces podemos decir, esto es lo que acordamos, fue restringido para un propósito, no para un programa específico. Eso es una manera de pensarlo. Y lo otro es que si estás regresando los fondos, presumiblemente ya has recibido los beneficios de impuestos, pueden entonces tener una obligación legal para enmendar su deducción de impuestos en sus planillas que estaban haciendo ese año. Así que no estás dándole un consejo de impuestos, pero debes clarificar que es su responsabilidad hablar con un contable para asegurarse que eso está documentado apropiadamente. En otras cosas que yo sugiero que deben documentar es que aparte de tener cómo esta situación potencialmente puede presentarse en el acuerdo de auspicio fiscal, deben de proveer documentación de que han proveído ese aviso al programa para que no puedan decir, yo no escuché de ti y nunca me escribiste y gastaste mi dinero. Pues puedes decir, sí, te escribimos en estos días y te enviamos una carta certificada que decía tal día, que decía que recibiste este dinero y nunca escuchamos de ti. Y si ves el acuerdo, si se lee el acuerdo y el contrato, si no estás cumpliendo con los acuerdos estipulados y se tuvieron esos pasos, entonces se puede redirigir los propósitos, el fondo para los propósitos de lo que se llama entonces también el deber fiduciario, de lo que se supone que se usaron esos fondos en primer lugar. Tenemos otra pregunta de Braulio. Si la entidad auspiciada malversa los fondos, ¿qué responsabilidad tiene la organización auspiciadora en cuanto al desembolso de futuros fondos? ¿Los contratos deben incluir cláusulas para trabajar estas situaciones? Sí, los contratos tienen que incluir cláusulas para trabajar estas situaciones, pero la palabra malversar es muy fuerte. Si la entidad auspiciada malversa los fondos, hay que detener todo lo que está pasando. Si hay un uso equivocado, si faltan elementos ¿verdad? Recibos y cosas, pues hay mecanismos que deben estar especificados en el contrato, como hacer reembolso en vez de hacer donación directa, asumir el auspiciador fiscal las responsabilidades que se ve que el auspiciado no puede manejar correctamente. Pero si hay malversación de fondos, no hay nada que hablar, eso es un delito. Aquí está Amalia Mercado conmigo en conferencia. Saludos a todos de parte de Amalia. Josh, ¿quieres añadir algo? I would just echo what Juan said Yo solo about repetiría lo que Juan dijo sobre la estructura de pagos, especialmente en un modelo C, para limitar o sea, exponerte a esto potencialmente. Si tienes un modelo C para el proyecto y recibes tal vez una subvención de $100,000 para apoyar esto, en vez de dar una alternativa y decir, ok, gástalo y dejarnos saber cómo te fue, tal vez puedes decir que puedes avanzar o dar 25,000 para comenzar el trabajo. Y luego puedes proveer con reportes de cómo esos fondos pueden ser gastados, y entonces después, cuando gastes esa primera vez, tienes que proveer y reembolsarlo por el trabajo que ya está hecho. Y se están viendo los reportes y las actividades y cómo el trabajo ha sido hecho, entonces, y no están cumpliendo con las restricciones del donante para los propósitos del proyecto, puedes trabajar con ellas para poder poner eso en línea. O si están utilizando esos fondos y buscando reembolso por unos propósitos que no tienen permiso, entonces puedes decirle que no puedes darle esos fondos porque estás usándolos para unas razones que no fueron acordadas inicialmente. Sí, también añado,
Braulio, y a todos, en hacer, por ejemplo, los modelos C, nosotros lo hacemos a través de reembolso. Y lo hacemos a través de reembolso para protegernos a ambas partes, ¿verdad? Y no solamente lo hacemos a través de reembolso, aquellos que estuvieron en el primer día escucharon de parte de Susana, que es de Arecma, que nosotras en hacer también requerimos que nos entreguen un presupuesto para fondos, aunque la fundación que dio el dinero no lo requiera, ¿verdad? O sea que es importante nosotras en hacer saber en dónde están pensando gastar el dinero, ¿verdad? Y hemos pasado procesos en la cual en Arecma mismo les dieron un premio brutal, estamos súper contentos. Entonces, ¿cómo quieren gastar el dinero? El que dio el premio no requiere que le entreguemos un presupuesto ni nada como eso, pero nosotros requerimos que nos entregaran una página y un presupuesto. De esa manera, Arecma, al igual que hacer, estamos en el mismo camino de cómo vamos a gastar el dinero. No hay una sorpresa cada vez que piden reembolsos mensuales o no hay una sorpresa cuando nos piden un adelanto, porque ya habíamos preacordado cómo se iba a gastar ese dinero. En los modelos A, que es un modelo que requiere mucho más trabajo, mucho más esfuerzo de parte del auspiciador, lo que hemos aprendido es comunicación constante. Mira, si algo yo he aprendido, y tengo que admitir que lo más que me gusta hacer es trabajar con los proyectos, estar en esa constante comunicación con los proyectos diariamente casi, hace que cuando llegue la solicitud de pago de una factura o cuando llega un gasto aprobado de petty cash, no estamos preocupados, sabemos lo que está pasando, tenemos una comunicación consistente con estos proyectos de modelo A, sabemos antes de que nos llegue el gasto, sabíamos que iba a pasar el gasto porque hubo una conversación, aunque fuera por WhatsApp, de lo que querían hacer. O sea que con modelo A, siempre mi recomendación es que si deciden hacer acuerdos de auspicio de modelo A, sepan que la comunicación es esencial. No es como el modelo C, que tú puedes tener una conversación quizás cada mes, simplemente para dar un feedback de lo que está pasando. Los modelos A requieren conversaciones, yo diría que hasta diarias, ¿verdad? Hay que estar disponible para que esos proyectos que están quizás, en el caso de nosotros, estamos hablando de proyectos Vieques, Jayuya, Ay Bonito, están lejos, no están en San Juan. Si tenemos conversaciones diarias, semanales, puede facilitar mucho que no ocurra eso, ¿verdad? Que quizás uno ve un gasto y uno hace, ¿y ese gasto? Rápido, una llamada. Mira este gasto. Ah, es que nos pasó esto por esta razón. Y entonces puede haber una conversación, pues vamos a autorizar este gasto. Ok, uno entiende el gasto, pero es porque ya estuvo en comunicación. Esa sería mi aportación. Braulio, tienes la mano alzada. Si es sobre esta pregunta, por favor, abierto a continuar. Braulio, te puedes quitar el mute si quieres. Pues no es similar, pero es relacionado, pero es relacionado. Lo que pasa es que yo soy parte de una organización que hemos hecho auspicio fiscal antes en términos bien informales, de boca, nunca hemos cobrado ningún % por un cargo de servicio, ha sido una cosa bien informal y lo hemos dejado de hacer bastante porque no sabemos cómo darle una formalidad, y por eso fue que cogí estos 4 talleres. Me perdí el pasado, que pues tenía una situación personal, pero entonces la pregunta es que a mí no me gusta escribir, prefiero hablar, por eso fue que se subí la mano, pero la pregunta es que si nosotros quisiéramos comenzar de nuevo a ofrecer este servicio, porque creo que es bien válido en Puerto Rico, porque hay muchos proyectos que lo necesitan, y nosotros obtuvimos una 501C3 y las 1101 de Puerto Rico, ¿en dónde podemos buscar más orientación en términos de cómo formalizar acuerdos con proyectos que queremos auspiciar? Esa es una de las preguntas.
más allá de lo que hemos visto en estos 4 talleres, porque la realidad es que me gustaría comenzar de nuevo a dar estos servicios. Me gustaría hacerlo de una manera equitativa, donde no sea un costo para nosotros y no sea un costo para la persona, la entidad que se auspicia, sino que tenga un costo neutral. Que tenemos como que preguntas de cuánto se cobra, cómo se cobra, si se cobra, ese tipo de cosas. Y entonces, pues nada, quisiera como que, no sé si esto es más como que un desahogo o una pregunta o las dos, pero más o menos que abundaran ese tema, porque quizás lo tocaron en la tercera sesión y me la perdí, no sé si se tocó el tema, pero de todas maneras, eso era más o menos lo que quería decir, como que como una entidad que lo hacía informalmente, pues puede volver a hacerlo formal en la formalidad, y dónde nos podemos orientar para poder entonces darle estructura a este servicio, para poder entonces ir a internet y ofrecerlo por Facebook, por Instagram, whatever, y a proyectos que nosotros pues que tengan nuestros valores. O sea, nosotros lo hemos hecho con varios de los centros de apoyo mutuo. Siempre fue un poquito como que informal, pero quisiéramos darle más formalidad para poder ofrecerlo a más entidades que estén por ahí necesitando de una estructura legal que ya nosotros no tenemos, que quizás esas entidades no quieran tener o estén trabajando para tenerla. Eso más o menos era por donde iba. Gracias, Braulio. Pues mira, sí, en el día número 3 tocamos un poco más sobre consejos para dar auspicio. Lo que sí ¿verdad? Comienzo diciendo que lo primero que sugeriría, uno, pues continuar comunicándote con la red que estamos formando aquí de auspicio fiscal en Puerto Rico. Gracias a todo el mundo por estar. Creo que esta red, fuera de estos 4 días, vamos a continuar reuniéndonos, compartiendo información, compartiendo conocimiento. Lo primero que te diría que haga es, puedes ver el dossier del día 3, y una de las cosas bien importantes que presentamos en el día 3 es que la actividad de dar auspicio fiscal no es una actividad caritativa. Significa que ustedes, ¿verdad? ¿verdad? Y Cercaribe tiene que ver cuál es su misión, o sea, que cuál es la misión aprobada de Cercaribe, y dentro de esa misión ver cómo la herramienta de auspicio fiscal puede fomentar la misión de Cercaribe. Si ustedes son, ¿verdad? La misión de Cercaribe, la verdad es que no me la sé, ¿verdad? Del tope de mi cabeza, pero pienso en cosas específicas como investigación o trabajo, ¿verdad? Que hacen. Pues hay que pensar que aunque uno quiera apoyar a muchos grupos de base porque son grupos excelentes, si esos grupos no fomentan la misión de Cercaribe, no hay manera de darle auspicio. Es importante que revisiten la misión de Cercaribe como está registrada en el 501 y en el 1101 y comenzar por ahí. Luego de que tienes clara cuál es la misión de Cercaribe y entonces cómo la herramienta de auspicio fiscal puede fomentar esa misión, es que entrarías ya en el proceso de formalizar un programa de auspicio fiscal. Pero si esa primera parte no la tienen clara, yo te diría que es el primer paso. O sea, que te exhorto a que veas, mira, Eunice, gracias Eunice. Eunice puso en el chat los consejos para escoger proyectos. Nosotros hicimos un documento en español que recoge un poco del conocimiento que hay, y podemos enviar más información. La mayoría de la información que existe en la web para auspicio fiscal es en inglés. Si te sientes cómodo con el inglés, hay mucha información y podemos seguir compartiendo dónde buscarla. Pero mi primera, ¿verdad?, entrada donde ti, Braulio, sería: ve tu misión como organización, ¿verdad? Piensa cómo la herramienta del auspicio fiscal fomenta esa misión, y si sí lo fomenta, entonces toma una decisión de cómo lo vas a sustentar económicamente. Te soy bien honesta, yo no creo posible que un programa de auspicio fiscal sea neutral económicamente. Yo en mi experiencia de 5 años pienso que la razón por la cual los auspiciadores fiscales damos auspicio es porque decidimos que la herramienta de auspicio fiscal, que tiene un costo,
nosotros lo queremos absorber porque fomenta nuestra misión. O sea que en hacer, por ejemplo, nosotras escribimos propuestas para hacer. Y dentro de las propuestas que escribimos para hacer, incluimos cómo utilizamos la herramienta de auspicio fiscal para fomentar equidad y calidad de vida en Puerto Rico. Y así es que encontramos dinero para apoyar el costo de hacer auspicio fiscal. En el caso de hacer, nosotros recibimos 10% de los fondos que las alianzas de auspicio reciben. Esos números pueden fluctuar, o sea que tú puedes tener un modelo A donde es más costoso ir de 10% a 15%. Puedes tener un modelo C, de nosotros es 10 y los he visto, pero también los puedes ver en 5 o 8%. Depende del auspiciador, porque también eso es una decisión interna que ustedes toman, ¿verdad? Por las diferentes condiciones propias de ustedes como auspiciadores. O sea que te quiero dejar con eso. Tenemos otra pregunta, pero no sé si Juan o Josh quieran comentar un poco sobre eso, porque sé que hay mucha información para que puedas leer del día 3, Braulio, que creo que te va a ayudar mucho con esas preguntas que tienen. Juan. Sí, primero que no se cobra, la palabra cobrar es equivocada. Y segundo que de decidir, ¿verdad?, que la actividad de auspicio fiscal es consona con las metas de la organización, lo primero que hay que hacer es revisar el certificado de incorporación y los estatutos corporativos y garantizar que están afín con esa actividad que se va a hacer, y si no, enmendarlos. Gracias, Juan. Josh, ¿tienes algo que quieras añadir? I think Colibri. Sí, yo creo que Colibrí y Juan lo cubrieron muy bien. Hay una diferencia entre probar si quieres hacer el auspicio fiscal, que parece que lo has hecho de manera informal, y desarrollar una práctica que es una decisión más grande, que es estratégica, que el punto de Juan tienes que evaluar tus artículos de incorporación y tu propósito caritativo, cuál tipo de actividad puede caer bajo sabes, lo que tú estás navegando aquí, ¿verdad? Pero yo estoy de acuerdo, tienes que ver la presentación del día 3, pero tienes que estar listo para ser auspiciador fiscal. Hay un proceso para evaluar tus sistemas, tus sistemas de recursos humanos, las personas, las políticas, los procedimientos internos, ¿verdad? Y después están los acuerdos como tal, que tienen que ver con la relación, donde nosotros en Social Impact Commons estamos trabajando en desarrollar unas plantillas para modelos modelos C y B, pero que es unos puntos de práctica que les ayuda a entender cuáles son los diferentes términos, pero definitivamente yo recalco que tú no tomas eso y lo firmas y ya. Tú tienes que cuidar cuidadosamente lo que se construye en cuestión de la práctica, tu cultura organizativa, y para desarrollar un acuerdo correcto que funcione para ti. Nuestra meta es proveer lo que les acerque a eso, ¿verdad? Pero todavía está el proceso que usted tiene que finalizarlo de una manera que funcione mejor para sus iniciativas, y ustedes tienen que autodeterminar eso, y me encanta cuando estamos más avanzados en el proceso, cuando trabajamos con hacer, en crear una traducción de calidad de los acuerdos, ¿verdad? Para que se puedan utilizar. Estamos como unos 10, 12 minutos de cierre y tenemos el último día. Tengo una pregunta más, Darshana, si estás bien, podemos aguantar tu pregunta y contestarla por escrito y hacerla llegar a todo el grupo. Si estás bien con eso y me puedes hacer un sum up o uno para poder cerrar. Gracias. Quiero tomar un momento para, ¿verdad? Estamos en nuestro cuarto día. Hablamos y teníamos uno, ¿verdad? No sé, bueno, primero, no sé si hay alguna otra pregunta, por favor, pónganla en el chat, la vamos a atender.
También queríamos traer, y nos queda poco tiempo, o sea que estoy un poco, ¿verdad? No sé cuánto podamos entrar en los perfiles que teníamos. Habíamos tratado de como engranar varios perfiles que habían surgido a través de estos 5 años de la experiencia de hacer, para aprovechar que tenemos a Juan y a Josh aquí. O sea que voy aquí a hacer un flashpoint, Juan y Josh. Piensen las 3 cosas más importantes, o sea que yo voy a traer un tema, y si Juan y Josh pueden decir las 3 cosas más importantes que ellos entienden que se debe pensar en términos de esta relación, y con eso yo creo que podemos hacer, ¿verdad?, un par de minutos y aprovechar un poco esos perfiles. O sea que el primer perfil que tenemos, o la primer grupo que estamos pensando, que nos ha surgido en estos 5 años de la experiencia, estamos hablando de arte y cultura, ¿verdad? Arte y cultura, y qué deberíamos estar pensando cuando queremos formar una relación de auspicio fiscal con o un artista o un grupo de artistas que están ejecutando arte y cultura, asumiendo la presunción que hablamos el tercer día, que lo que están haciendo es de beneficio social y son acciones caritativas. O sea que presumimos que lo que están proponiendo es eso. Y si fuéramos a hablar de artistas o grupos de artistas y pensar en estos acuerdos, ¿qué son esas 3 cosas principales que deberíamos asegurar que no solo el auspiciador, sino el que recibe el auspicio tenga en mente cuando lee un acuerdo o hace un acuerdo? ¿Alguien quiere ir primero? Puedo decir 2 2. a la soltada, y si se me ocurre otra. Lo primero, con los artistas, les artistas y las artistas, y es un campo que conozco a fondo. Yo trabajé en teatro por mucho tiempo. Lo primero es que no se puede hacer nada hasta que se firme el contrato, y eso es muy difícil con los artistas. La persona que el arte es una expresión de la persona, y ¿verdad? La persona que pinta, que actúa, que hace performance, que baila, que escribe, lo que quiere es hacer eso. Y se mandan y están ya metidos en el proyecto antes de haber firmado un contrato. Y entonces, cuando encontramos que en el contrato hay cláusulas que no son convenientes, pues el sujeto lo que quiere es continuar y firmar lo que sea, porque ya ha invertido emocionalmente y creativamente una energía. Así que lo primero al trabajar con artistas es que se pongan una brida y aguanten hasta que uno les diga, dale. Es bien común. Lo segundo es tener bien claro los derechos de propiedad intelectual, y los derechos de propiedad intelectual tienen 2 vertientes, patrimoniales y derechos de propiedad intelectual moral. Y eso tiene que estar bien claro y beneficiar a la persona que crea la obra de arte. Gracias, Juan. Josh. Yes, and to add. Sí, y para añadir a lo que Juan dice, yo creo que cuando evaluamos cualquier tipo de relación, tienes que siempre pesar la misión, la gente, el perfil de riesgo, cuál es el modelo de negocio, la sustentabilidad financiera del proyecto, si no es un programa de una sola vez, y y las necesidades del proyecto. Así que suena a colibrí de tu perfil, como lo estabas diciendo, que el auspicio fiscal ya había determinado que vamos a promover la misión del auspiciador fiscal al apoyar esto. Así que yo brincaría para decir cuáles son las necesidades y deseos de la iniciativa, que les va a ayudar a pensar cuál es la estructura correcta, si puede ser el modelo A, si es una iniciativa de tiempo largo, plazo completo, parte del auspicio fiscal, por la duración de esa relación, o modelo B, donde estás contratando por un tipo de
de modelo discreto o el modelo C, donde estás dando una subvención por ese trabajo. Así que si es un colectivo de grupos que tiene un programa a largo plazo, que está claramente no alineado a sus fines de lucro en naturaleza, que se pueda beneficiar de esa infraestructura sostenida, yo pensaría mucho sobre una estructura del modelo A. Si ese fuera el caso, diría, ¿cuál es entonces su plan para ser sustentable financieramente, para no pasar todo este trabajo para traerlos al auspicio fiscal, para después encontrar que no tienen suficiente dinero para existir unos meses luego del contrato? Así que estamos en el modelo A, me enfocaría en ese modelo. Así que hay un artista, si hay un artista que tiene un programa que va a desatar algún propósito social con su misión, y es un término a corto plazo, yo pensaría más sobre una relación de modelo C o una relación de modelo B, donde es similar al modelo C, sino que lo pagas como un contratista versus un subvencionado de tu proceso. Yo creo que Juan habla muy claro, quieres pensar sobre los derechos de propiedad intelectual, cómo eso se maneja para poder lograr lo que están haciendo, ayudarlos a lograrlo, y la equitatividad para proteger la misión y el propósito, para que entonces se mantenga dentro del público, si es como una licencia de comunes creativos o si es una galería donde estás apoyando el trabajo, y si es algo que está siendo accesible para el público y que también sea asequible también, para asegurarse que el propósito esté incluido en el acuerdo y la estructura para que siempre puedan estar presentes y puedan ser aplicados. Gracias. 5 minutes. I'm gonna do this. Tenemos 5 minutos. Voy a hacer esto, preguntas rápidas. Una pregunta grande es la pregunta que siempre he tenido, y sé que estamos trabajando en encontrar soluciones a esta pregunta. Es, por ejemplo, un grupo que no está incorporado. Yo sé que la ley en el estado es un poquito diferente que la ley en Puerto Rico, que íbamos a juntarnos y para hacer cosas buenísimas, pero no están registrados en el Departamento del Estado. Y yo sé que muchas personas son así, que no están incorporadas. Entonces, una de las cosas que yo siempre pregunto es, ¿cómo hacemos auspicio fiscal a esos grupos? ¿Cuáles son las cosas que son importantes cuando sabemos que, al menos en Puerto Rico, grupos no incorporados no tienen un proceso para poder demandar o ser demandados? Bueno, Mi pregunta es, ¿qué consideramos en esa situación? Tenemos 2 minutos. sí, rápidamente. Hay conflictos en las leyes y, por ejemplo, la ley de corporaciones reconoce a las corporaciones que todavía no se han incorporado y provee ciertos niveles de responsabilidad limitada a esas acciones que son directamente para beneficio de la corporación. Sin embargo, el Código de Rentas Internas dice claramente que una corporación que no está incorporada no existe. Así que para propósitos contributivos son las personas que están ahí trabajando individualmente y asumiendo responsabilidad individualmente. Para propósitos ya legales de la corporación, la ley de corporaciones sí reconoce dentro, con ciertas diligencias, el que unas personas se juntan para hacer un proyecto y bueno, se tardan, pero sí hay espacio para esas acciones que se tomaron antes de la incorporación. Yeah, I would. Sí, yo añadiría que si una asociación que no está incorporada en Puerto Rico no, yo creo que es una pregunta para Juan. ¿Estoy correcto pensando que no se puede hacer derechos en un contrato, o no pueden enforzar derechos en contrato, o depende de que se está incorporado o no, Juan? Bueno, si no está incorporado, responde las personas y los haberes que tenga esa corporación en cierne. Pero desde el punto de vista contributivo, son los individuos los que responden. Okay. So Entonces, pienso que podemos mirarlo a ciertas cosas.
Estoy pensando en el sentido de un modelo, de una relación modelo A. Si el grupo no está incorporado, el auspiciador fiscal tal vez tenga una política que dice que tiene que estar incorporado. Entonces, esa junta tiene derechos para enforzar derechos en el acuerdo y que es la parte en la que tiene la relación. Puedes, y he visto esto en los estados, puedes tener una relación que sea directa con ese individuo, pero los individuos vienen y van, y si es un proyecto que no está dañado, que no por de un individuo, entonces sí es la pregunta de quién es esa parte que pueda aguantar el auspicio fiscal responsable y tener una responsabilidad recíproca también. Parte de eso puede ser que entras al acuerdo con una organización sin fines de lucro y esa asociación tal vez entienda que nuestro derecho para enforzar este acuerdo puede ser limitado porque no estamos incorporados, y ese puede ser un intercambio, o fue el auspiciador fiscal que decía que queremos estar incorporados y vamos a empezar el auspicio fiscal, pero vamos a mantener un tiempo donde se puede incorporar ser la parte que mantiene esa relación y se actualiza el acuerdo una vez eso ocurre. Una área que estábamos pensando el otro día era, bueno, hay muchos de estos grupos que no están incorporados y hace mucho sentido que incorporemos una parte para mantener la relación, y tal vez puede haber una organización sin fines de lucro creada para mantener todos estos miembros de la Junta de Consultiva que entra en la relación con el auspiciador fiscal para todos los proyectos nuevos que sean partes y responsables para entonces ejercer los derechos del acuerdo. Pero estamos pensando, es algo muy temprano y en pañales todavía. Sí, sé que, ¿verdad? Tenemos hasta este tiempo, pero yo sé que Miguel tienes la mano alzada. Quiero hacer un cierre, pero un cierre con continuidad, en el sentido de que creo que una de las cosas más importantes que yo he aprendido para Puerto Rico es que en Puerto Rico hay muchas personas haciendo cosas bien increíbles, grupos de verdad que haciendo cambios en sus comunidades. Y la que yo siempre me mantengo, ¿verdad?, en la cabeza, y lo dije en el tercer día, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos auspicio fiscal? ¿Cómo logramos que ese grupo, ese individuo pueda después decidir no seguir en la relación, pero que las acciones que se decidieron dar auspicio siempre se mantengan por el beneficio social y el beneficio común caritativo que se estableció esos fondos? O sea, que el grupo, el individuo puede entrar en una relación, puede salir de la relación, y ahora y después continuamos que el beneficio común, el beneficio social es el beneficio principal. Si entendemos que eso no puede pasar, pues la relación de auspicio fiscal no es quizás para nosotros, ¿verdad? O sea, que el entrar en una relación de auspicio fiscal es decidir que eso que se quiere apoyar es para un beneficio social ahora y después. Y eso es algo que ¿verdad?, mantener en la cabeza, y lo hablamos en el tercer día. Antes de que se vayan, que yo sé que estamos a mediodía, quiero tomar un momento para agradecer al equipo de ACER. Tenemos a Anaí, Eunice, aquí tenemos también, veo a Natalia, estaba por ahí Carmen ahorita. Gracias Eunice, Anaí, Natalia, Carmen, por todo lo que hacen en ACER. Gracias a Anaí y Eunice, que tuvimos este excelente encuentro estos 4 días. Se fajaron, brutal, bien contenta. Gracias por los corazoncitos. También quiero darle gracias a Filantropía Puerto Rico por darnos, ¿verdad?, creer en nosotras y darnos los fondos para poder hacer esto. También me interesa Braulio, Marianne, Omar, estoy viendo nombres aquí, Carla, Daniel. Manténganse en comunicación. Esto es solo el comienzo de una red. Lo que queremos traer aquí es una red que se fortalece con el conocimiento y con la información, ¿verdad? Una de las cosas que nos interesa en hacer es que la gente no tenga que hacer las cosas 2 veces, ¿verdad? Parte del proceso es poder sacar documentos e información que quizás nos tomaron a nosotros años en desarrollar, y poder brindárselo a una red que está comprometida con equidad y justicia en el auspicio fiscal. Y entendemos que ustedes son esas personas. O sea que por favor,
van a recibir de parte de nosotros una evaluación. Por favor, déjennos saber en esa evaluación si ustedes quieren continuar la conversación, porque esto es todo el comienzo, ¿verdad? Es todo el comienzo de poder generar una red bien fuerte de auspicio y que tanto los auspiciadores como quien recibe auspicio nos sentamos orgullosos de dónde estamos y lo que queremos hacer, ¿verdad? Y que podamos ser ese ejemplo. O sea que gracias, yo sé que muchos de ustedes se tienen que ir, por favor, bien agradecidos, gracias por el tiempo, la dedicación, Juan, Josh, gracias Colectivo Bavilla, brutal interpretación, me encantan los mensajes que estoy viendo en el chat, qué bueno que se van a mantener conectados, parece que podemos seguir haciendo estos encuentros y estas reuniones sobre auspicio. Miguel, sé que tenías una pregunta, por favor, o ponla en el chat y la vamos a estar contestando. Y también les exhorto, les vienen otras preguntas a la mente, mándenlo a unir al correo que ustedes encuentran sobre el auspicio fiscal y con mucho gusto tratamos de contestarla. Y nada, recibirán más información de parte de nosotros para seguir conectando y hablando.